Hola, me da gusto saludarte. Seguramente habrás escuchado la frase, Dios aborrece al pecado, pero ama al pecador. ¿Sabías que esa es una frase que hace parte de un debate en el mundo cristiano? Pues algunos piensan que es de Gandhi, otros piensan que es de Agustín de Hipona, y hay un gran debate contra esto porque piensan que no es una frase bíblica, porque no es un versículo bíblico. ¿Estará de acuerdo Dios en esta frase? ¿Ama a Dios el pecador hasta donde lo ama realmente? La verdad, para nosotros, los adventistas, esta es una cita que el lenguaje utiliza en sus escritos y lo utiliza cuando hace un comentario del libro de Oseas, el capítulo 14, versículo 4, y también del libro de Isaías 55:7, cuando dice, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y a Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Este texto y esta cita, cuando Ellen White la utiliza, se refiere al pecador arrepentido. No es una declaración universal, es un comentario, es una cita que hace referencia al perdón de Dios por el pecador arrepentido. Entonces, a lo largo de toda la Biblia tú vas a encontrar que Dios siempre muestra un interés por restaurar al pecador de una forma extraordinaria, por restaurar al pecador. Las ciudades de refugio en el Antiguo Testamento, donde un homicida que estaba perseguido por un accidente o por una muerte accidental podía encontrar refugio. Personajes como David, como Sansón, como Abraham, entre otros, encuentran perdón también. El perdón a algunas ciudades impías como Nínive, ante la cual Jonás prefería el castigo y no el perdón. Pues déjame decirte que este acto de amor por el pecador todavía sigue ofendiendo a mucha gente hoy, como el caso de Jonás. Entonces, en el libro de Ezequiel, capítulo 33, versículo 11, el Señor dice, vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Entonces, volveos de vuestros malos caminos. Dios no quiere que el impío muera, aunque sea pecador. Dios no quiere la muerte del impío. Dios quiere que el impío encuentre restauración, encuentre perdón, y eso es parte del amor de Dios. Y esto fue lo que Jesús reveló cuando habló de la parábola del hijo pródigo, donde muestra la actitud del padre amante frente a aquel pecador que viene arrepentido, ¿no? Entonces, esta actitud de Dios, del trato, del manejo al pecado y al pecador, contrasta mucho con nuestras actitudes. Hay dos actitudes que se pueden dar frente a un pecador, frente a un caso de pecado en nuestras iglesias. Por ejemplo, voy a mencionarte dos rápidamente. La primera de ellas es la tolerancia excesiva. La tolerancia excesiva es cuando se tolera el pecado dentro de la iglesia para no ofender al que está bajo pecado. Esta actitud destruye la unidad de la iglesia, destruye el ambiente de unidad de la iglesia, origina frustración también y aumenta el resentimiento en el mismo afectado. Porque de alguna manera el herido, sea que haya causado la herida o haya recibido la herida, él espera de parte de la iglesia un acto de amor que lo restaure y que lo vuelva a su estado original. Además de la tolerancia excesiva, tenemos la intolerancia excedida. Y la tolerancia excedida aborda el caso, pero con la extrema obligación de que hay que eliminar el pecado de la iglesia y que hay que mantener la iglesia en justicia. Entonces, las personas dicen, el pecado hay que señalarlo, la verdad duele, ¿no? Y esa justicia dolorosa. Entonces, lo que no causó el pecado de manera directa termina causándole esta justicia sin amor. Finalmente, porque en los dos extremos el pecador queda sin restauración. Entonces, tanto uno como el otro extremo son peligrosos y ambos dejan al pecador sin restauración. La pregunta es, ¿cómo podemos abordar el caso con una total sinceridad, sin herir a la persona que está en pecado? ¿Cómo podemos abordar el caso? Déjame decirte una gran verdad. En primer lugar, el pecador ya está herido. Sea por sus decisiones o sea por las decisiones de otro, ya el pecador está herido y él anhela librarse de la situación en la cual se encuentra. Va a valorar tu aproximación siempre que sea con amor, con muestra de interés y de preocupación sincera por él. Y debes entender que el silencio de la iglesia va a aumentar el dolor y va a aumentar también la frustración. Y la sierva del Señor habla mucho de esto, ¿no? Un proceso de disciplina retardado aumenta en la frustración de aquel que está herido. Entonces, hay dos aspectos importantes que necesitamos considerar y para eso necesitamos ir al libro, a la palabra de Dios. Y en el libro de Mateo, en el capítulo 18, Cristo Jesús mencionó los 4 pasos para restaurar a un pecador. No voy a hablarte de los 4 pasos, solamente voy a mencionarte el primero. Y este primer paso, Cristo Jesús dice que cuando una persona haya pecado contigo, contra ti,
Primer paso, ve y repréndelo, tú y él solos. Esta es la primera parte, tú y él solo. Este es el primer paso, el primero de estos 4 pasos. Y esto es interesante porque aquí encontramos que Jesús prevé la necesidad de crear un ambiente de intimidad, de confianza. Es una conversación privada. Todavía no autoriza que llames a un testigo a una segunda o tercera persona. Y en este plano de intimidad, de empatía, de confianza, Él espera que tú abordes el tema con transparencia, con sinceridad, ¿no? En esta misma dinámica fue que David fue confrontado por Natán, en privacidad, pero confrontado. Entonces, la persona cuando está tratada de esta manera se siente tratada con dignidad y entiende que el cielo le está dando una nueva oportunidad y lo aprovecha. Porque cuando alguien está bajo pecado se siente culpable, ¿no? Se siente mirado, se siente observado y crees que tú vas a juzgarlo. Entonces, este ambiente lo ayuda de una forma especial. Ese mismo mandato de Jesús en el libro de Mateo capítulo 18 registra un segundo elemento que tú tienes que tomar en cuenta. Y este es ser franco, pero amoroso a la vez. Jesús dice, ve y repréndele. O sea, tú y él solo, ve y repréndele. O sea, ve y habla con él. Y si vas a reprenderlo, tiene que tener una razón. Entonces no hables la verdad a media, con eufemismos, no. Habla con claridad, pero también sea amoroso. Entonces, la verdad no tiene por qué ser una razón, una causa para herir a las personas, pero tampoco para omitir. Es importante, ¿no? Ni para herir, ni para omitir. Jesús dice, ve y repréndele. Entonces, en el libro de Efesios, capítulo 4, versículo 15, hay una frase poderosa donde la palabra de Dios nos insta a hablar la palabra en verdad, pero con amor. O sea, podemos hablar de la verdad, pero con amor, dice la palabra de Dios. Y dice, podemos entonces crecer en todos los aspectos en aquel que es la cabeza, es decir, Cristo Jesús. Entonces, hablando con franqueza, pero con amor, podemos buscar la restauración y podemos entrar en una relación de confianza que traiga de vuelta al ofensor. Entonces, quiero compartir contigo 10 recomendaciones para decir la verdad con amor. 10 recomendaciones. La primera de ellas, en oración, define tus intenciones antes o al momento de hablar la verdad. ¿Qué es lo que tienes en tu propósito, en tu mente cuando vas a visitar a una persona, cuando vas a llamar? ¿Juzgarlo? ¿Esclarecer los hechos? Eso no es lo que importa. El propósito inicial aquí fundamental es que esa persona pueda encontrar restauración. Entonces, en oración define tus intenciones. Número 2, escucha antes de hablar. Y evita caer en esa trampa de pensar por el otro. Escuchar a esa persona te permitirá colocarte en sus zapatos. Y aquí pasamos al punto número 3, que es ser empático. Porque algún día tú y yo también podemos estar en esa misma posición, sea porque alguien nos hiere o porque nosotros somos los causantes de la herida. Número 4, sé humilde. En una situación como esta no se trata de quién tiene la razón, sino restaurar a la persona. Ya no importa aclarar los hechos, ya no importa. No, sé humilde y entiende que muchas veces las personas tendrán la razón. Número 5, enfoca la conversación en su restauración, no en sus hechos. No importa el pasado. A Jesús no le importa el pasado, le interesa el presente y el futuro. Entonces es bueno que tú te plantees así, ¿no? Estoy en esta conversación, estoy en esta visita con esta persona porque quiero que él o ella avancen hacia la restauración, a la recuperación de su vida espiritual. Número 6, no lo juzgues. Nunca juzgues a una persona por sus hechos, por muy terribles que sean. No fuimos puestos para jueces. Y la justificación o el juicio coloca barreras que nos impiden ganar a la confianza y llegar al corazón de las personas. Número 7, no emitas criterios. Las personas no necesitan tu criterio porque pueden estar desfasados hacia un lado o el otro. Simplemente tus ideas puedes plantearlos a nivel de preguntas, por ejemplo. ¿Y qué hubiese pasado si en vez de haber hecho esto hubieses hecho lo otro? Lo pones a pensar, la pones a pensar y la persona va a entender que hubiese encontrado una mejor manera de actuar. Número 9, sé claro y directo. No es amoroso no hablarle de la verdad a las personas. Tú sabes lo que la palabra de Dios dice, ¿no? Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Entonces, no es bueno esconderla. Sé claro, sé directo. Las personas van a valorar que tú seas franco y sincero con ellos. Número 9,
no justifiques lo injustificable. En otras palabras, admite si es necesario que muchas veces nos equivocamos y que nuestros ambientes en nuestras iglesias muchas veces son la causa de que muchas personas se vayan de la iglesia. El mal testimonio de muchos hace que mucha gente se vaya de la iglesia. El maltrato hace que mucha gente se vaya de la iglesia. La falta de atención de un problema a tiempo hace que la gente se vaya de la iglesia. La mala fama, el mal testimonio de los líderes hace que la gente se vaya de la iglesia y esto produce heridas emocionales, espirituales, a las que yo les llamo la frustración eclesiástica. Y cuando una persona se va de la iglesia, se va herida, se va dolida. Y cuando abordes un caso, por favor, admítelo. Admite que muchas veces cometemos errores, los líderes, el ambiente de la iglesia, que lesiona la vida de las personas. Entonces no justifiques lo que no podemos justificar. Si tienes que pedir perdón, pide perdón por el ambiente que pudo haber causado dolor a aquella persona. Mira lo que dice la sierva del Señor en el Deseado de todas las gentes. Te recomiendo que leas el Deseado de todas las gentes. Hay un capítulo fantástico cuando hace el comentario de Mateo 18. La sierva del Señor hace unas citas maravillosas. No las puedo traer todas por el tiempo, pero te traje unas 2 o 3. Con frecuencia, dice ella, hay que decir la verdad al que yerra, al que peca, al que se equivoca. Debe inducírsela a ver su error para que se reforme. Escucha esto, pero no hemos de juzgarle ni condenarle. No intentemos justificarnos. Sean todos nuestros esfuerzos para recobrarlo. Qué fantástica cita, ¿verdad? Sin juzgar. Y número 10 plantea un propósito. Tu razón para esta conversación, para esta aproximación es buscar su restauración, su paz con Dios, su salvación, su retorno a la casa del Padre. Permíteme terminar brevemente con este comentario, con este testimonio. Visité a un joven hace pocos días, cuando fue a su casa, él no me esperaba. Y entonces cuando conversé con él, se dio la conversación y le hice la pregunta y le dije, ¿por qué te fuiste de la iglesia? Y me dice, me fui por la hipocresía de los que predicaban. Tremenda declaración. Me fui cuando descubrí la hipocresía de los que predicaban. Después de escucharlo, con sinceridad admití que nosotros muchas veces somos los causantes de que muchas personas se vayan porque no atendemos a tiempo o porque causamos la herida. Entonces le pedí perdón en nombre de la iglesia y es algo liberador, de veras, lo he hecho muchas veces. He tenido que pedirle perdón a mucha gente, a líderes, por los errores que nosotros en nuestras iglesias o no, como líderes cometemos. Y eso es liberador y las personas ven que tú estás en una posición sincera hacia ellos y cambia su actitud también, que a la postre por lo general están a la defensiva. Entonces después que lo escuché, le pregunté si había pensado en algún momento volver a la iglesia y me dice sí, pero la verdad no sé por dónde empezar. Entonces yo le dije, tranquilo amigo, ya empezaste. Yo estoy aquí, tu apertura, tu disponibilidad me indica que ya empezaste. Tienes la actitud para hacerlo y yo estoy aquí para ayudarte. Le extendí mi mano y le dije, te ofrezco mi amistad. Te ofrezco mi amistad para salir adelante. Y vamos a volver a los brazos del Señor. ¿Estamos de acuerdo? Me dice, estamos de acuerdo. Establecimos una cita y ya tú puedes imaginar el resto del proceso. Cuando yo terminé esa oración allí, miré sus ojos y en su abrazo pude sentir que ya su corazón al menos estaba preparado para volver. Hay algo que no va a ser resistido por una persona herida. Es tu amor, es tu compasión, es tu mirada sincera, tu mirada cristiana realmente, no fingida. Y termino con esta cita de Ellen White del Deseo de todas las gentes, cuando la sierva del Señor dice, para tratar las heridas del alma se necesita el tacto más delicado, la más fina sensibilidad. Lo único que puede valernos en esto es el amor que fluye del que sufrió en el Calvario. Con ternura compasiva, trate el hermano con el hermano, sabiendo que si tiene éxito, salvará un alma de la muerte y cubrirá multitud de pecado. Que en la primera aproximación, que en la llamada telefónica, que cuando establezcas la cita, que cuando te vean por primera vez, puedan ver en tus ojos el amor de Jesús. En el abrazo, en el apretón de mano, puedan ver el comienzo de su proceso de restauración, porque pueden ver amor en tus ojos. Dios te bendiga.